Vamos a continuar con este tema tan interesante que es justamente de COVID-19. Bueno, vamos a hacer un repasito de cómo surgió esto. Ya les he charlado previamente de cómo había sido la historia, ¿sí? Es decir, que esto no es algo nuevo, sino que es algo que ha sido como un recordatorio de eventos mundiales previos. Por ejemplo, esto empieza, ustedes saben, un brote de casos en diciembre de 2019, en lo que es en la ciudad de Wuhan. Es una provincia de Hubei, en China. Se había visto que era agresivo en adultos entre los 30 y 79 años, una letalidad al inicio de 2,3%, hoy se sabe que es de 8%. Se habían hecho estudios iniciales para pensar si era un SARS, ¿sí? Un síndrome agudo respiratorio severo, o si había sido un MERS, ¿sí? Que era el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Se había visto que eran negativos estos estudios. Después, se aisló en cultivo de células, se ha hecho estudio de microscopía electrónica, se ha hecho una secuenciación profunda, que es la imagen que les mostré en la clase anterior, que ya la vamos a volver a ver, y se detectó que era un nuevo agente viral, pero que pertenecía a la familia de los coronavirus. Bien, inicialmente lo llamaron nuevo coronavirus 2019, ¿sí? Era genéticamente relacionado con el SARS-1, pero que era diferente. Después se extendió, como ustedes saben, inicialmente en China, ¿sí? Por eso después vieron que generaba una enfermedad nueva, por eso la sigla COVID-19 significa justamente Coronavirus Disease 2019, que son las siglas en inglés, y esto obviamente ustedes ya lo saben, todos lo sabemos, continuó propagándose a otros países y todos los continentes, y ya el 11 de marzo del 2020 la OMS declara como pandemia. Bien, que todavía seguimos siendo fatigados con esto. Para que ustedes se acuerden, los coronavirus son virus ARN. Bien, la mayoría de las veces, 4 de los 7 coronavirus conocidos producen el resfrío común, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Existían estos primeros 4 coronavirus, como ser el 229E, el OC43, el NL63 y el HKU1, causan alrededor de los 15 al 30% de los casos de resfriado común, ¿sí? Estos son los que un amigo llamaba los coronavirus normalitos, ¿sí? Es decir, los comunes. Sepan que este tiene un antecedente, lo que es esta enfermedad. El SARS-CoV fue identificado en el 2002, ¿sí? Causando un brote también de síndrome respiratorio agudo severo. ¿Y dónde se detectó? Adivinen, en China. La primera vez también fue en China. Después surge en el 2012 lo que es la fiebre de Oriente Medio, el síndrome respiratorio severo del Oriente Medio, que esto se identificó en el 2012. Se conocieron hasta el 2014 solamente 536 casos y 145 muertes. Es decir, hasta ahí se detuvo, no avanzó más. Este es justamente la secuenciación genética. No puse acá el, el grupo que estudió, que esto fue justamente un grupo chino que logró aislar la secuencia genética del coronavirus, que se vio que era un beta coronavirus y que era muy semejante al SARS-CoV-1. Bien. Nuevamente, tenemos los coronavirus normalitos, que eran los que daban estas infecciones comunes, resfriado, rinitis, etc. Y zoonóticos, ¿por qué? Porque se pensaba que algunos de estos virus, ¿sí? Sobre todo el MERS, se llegó a saber que se transmitía por el murciélago, pero que el camello era el huésped de lo que viene a ser el MERS y del SARS. Sabía que también se le encontraba el SARS-1, se le encontraba en los murciélagos, y que después quedaba como reservorio un animalito, no me acuerdo cómo se llamaba, cepa de palma, así es como un mamífero pequeño que se encuentra en China, y acuérdense que allá los chinos comen de todo, y lamentablemente se identificó que en cierto mercado, en aquella época, en el 2002, las personas habían hecho este tipo de síndrome agudo severo respiratorio, y se había identificado eso. Hoy en día no se sabe todavía, se piensa que el pangolín era el reservorio, no se sabe sinceramente.
Bueno, esto es para que ustedes se ubiquen con respecto a la estructura del virus. Esto es como se ve en la microscopía electrónica, ¿bien? En un microscopio óptico, que es el común y corriente que capaz que nosotros hemos tenido contacto en la facultad o en la escuela, no lo vamos a ver en el microscopio óptico. Sí podemos ver una bacteria en el microscopio óptico, pero en microscopía electrónica se puede llegar a ver mucho más un nivel inferior y se puede llegar a detectar la estructura del coronavirus. Sepan que es un virus que es ARN, tiene una cubierta, que es lo que le llaman la proteína M, tiene otra proteína de envoltura, que es la proteína E, y a su vez tiene estas espículas o partículas que en sigla en inglés significa spike, que son espinas, que son las que le da el nombre de coronavirus. Es decir, todos los coronavirus tienen esta disposición. Entonces, sepan que estas son las que le dan justamente la partícula infectiva al coronavirus. Y esto, acuérdense un poquito, porque esta es la base justamente de la inmunidad basada en vacunas, o por lo menos la mayoría de ellas. ¿Bien? Eh, y a su vez de esto vamos a echarlo un poquito más adelante. ¿Sí? Se dice que se había estimado que puede ser la permanencia de la viabilidad del virus, ¿sí? En algunas superficies hasta 3 días, dependiendo del inóculo, es decir, qué cantidad, digamos, de inóculo viral puede llegar a haber. Periodo de incubación que es variable, generalmente puede durar de 2 a 7 días, y incluso en algunos casos puede ser hasta 2 semanas, es decir, que hay personas que incuban el virus durante 14 días, por eso se pensaba en un periodo de cuarentena mínimo ideal de 14 días, ¿sí? Eh, Se había visto también en algunos modelos matemáticos que la transmisión comenzaba entre 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas. Y a su vez se piensa que se estima que la mediana o el promedio de excreción del virus es de 20 días aproximadamente, es decir, un rango entre 8 a 37 días. Incluso los chinos habían hecho un estudio y detectaron, por ejemplo, en los niños, que el coronavirus se podía excretar en la materia fecal incluso hasta 60 días después. Por eso se pensaba que una de las formas de poder identificar si el paciente tiene todavía excreción viral sería a través de la muestra de materia fecal. Hoy acá en la Argentina nunca se llegó a implementar eso. Con respecto a la patogénesis, es decir, cómo el coronavirus genera justamente el proceso infeccioso. Este proceso es muy semejante a lo que hacía el SARS-CoV-1, ¿sí? En el 2002. Entra a la célula utilizando como receptor lo que es el receptor AC2, que es receptor de angiotensina, ¿sí? Lo mismo que hacía el SARS-CoV-1. ¿Y cuál es la partícula que va a utilizar para poder ingresar? Justamente las partículas Spike, las partículas S. Entonces, este receptor, como ustedes saben, de fisiología se deben acordar, se encuentra presente en el riñón, en los pulmones, en el corazón, y participa en la formación o transformación, mejor dicho, de la angiotensina 1 en la angiotensina 1,9 y posteriormente de la angiotensina 2 en la angiotensina 1,7. Que estas son justamente, no me acuerdo el nombre del componente, digamos, son autacoides, ¿sí? Que son sustancias que tienen un efecto vasodilatador. ¿Bien? Entonces, el coronavirus, a través de sus partículas Spike, utiliza este receptor, ¿sí? Que es el receptor de angiotensina, y justamente invade la célula. Posteriormente, producía pérdida de la envoltura, ¿sí? Formaba un endosoma con la arquitectura de la misma membrana celular. Eh, Extraía su componente genético y obviamente utiliza la misma maquinaria de la célula para hacer justamente la formación de nuevas cadenas de ARN viral, se ensambla generando nuevos justamente coronavirus, ¿sí? Una de las células comprometidas tanto en el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2 son los linfocitos T, ¿sí? El TCD4, el TCD8. Por eso se ha visto, y esto llamó mucho la atención, se ha visto que las personas en etapa SIDA, los HIV, no eran muy afectados por la neumonía por coronavirus. Justamente, ¿por qué? Porque el paciente que tiene SIDA tiene disminución de su número de linfocitos TCD4. La otra vez charlando con un infectólogo,
el doctor Shombola decía justamente, esta patología los HIV no los tocan, nos decía él. Y justamente es por eso. El SARS-CoV-1 ya se veía que lo hacía, que justamente una de las células que utilizaba para replicarse eran los linfocitos TCD4. Entonces estos pacientes, al tener bajo número de linfocitos TCD4, no generaba tanta respuesta inflamatoria. Entonces, este es el proceso por el cual genera justamente la replicación viral. A su vez, se había visto que los casos graves de COVID-19 tenían niveles de angiotensina 2 altos, y obviamente estos niveles se correlacionaban con la carga viral y el daño pulmonar. Se ha observado también que induce la producción de daño cardíaco e insuficiencia cardíaca, y esto genera un aumento de los niveles de troponina. Cuando veamos ya para el cuarto parcial, vamos a estudiar un poquito más lo que es la troponina, que es una enzima que marca justamente daño miocárdico. Entonces, forma parte del estudio que hacemos nosotros los pacientes que están internados con coronavirus. Se había visto que estos pacientes con infección por SARS-CoV-2 tenían mayor mortalidad, pero de causa cardíaca. Y a su vez, se sugería también que la virulencia de la infección por el SARS-CoV-2 era porque puede generar una respuesta inmunológica severa, genera justamente una cascada de citoquinas proinflamatorias, y es uno de los mecanismos que es el que iba a generar daño a nivel de órganos. Por eso nosotros a veces encontramos pacientes que tienen tomografía de tórax tan incendiadas justamente por ese proceso inflamatorio. Se ha visto, bueno, esto ya lo vamos a ver enseguida, que el proceso inflamatorio se producía generalmente a partir del día 7 y al día 14 del cuadro infeccioso. Entonces era el proceso de más inflamación y en el cual podía llegar a haber mayor compromiso pulmonar. Dentro de las manifestaciones clínicas, sí, sabemos que es muy variable, pero muy variable. Así como las personas son todas diferentes, las manifestaciones del COVID-19 en las personas, en los individuos, son sumamente variables. Puede ir desde el asintomático, que todo el mundo conoce, hasta incluso no todos pueden llegar a ser asintomáticos, hasta una neumonía grave que requiere ventilación mecánica y frecuentemente fatal. Entonces, acá vamos a ver en este esquemita básicamente cómo se puede dividir los que tienen un COVID, digamos, ya después del alta, que ya sea crónico o en la fase aguda. La mayoría de los pacientes, el 80%, manifestaba fatiga, algún porcentaje presentaba disnea sin que todo llegue a ser una neumonía grave, mialgia. Este fue el primer síntoma que tuve yo, por ejemplo, ¿sí? Y yo podría llegar a decir que es el primer síntoma que tiene la mayoría de los pacientes, por lo que he charlado con muchos de ellos. Eh, Algunos presentan tos, sobre todo la tos hace referencia a un proceso infeccioso bajo, ¿sí? La alteración del olfato lo presentan un poco más del 40%, casi 50% de los pacientes, que va desde la hiposmia hasta la anosmia. Eh, la rinitis, ¿sí? Es uno de los síntomas con los que yo empecé también, por ejemplo, lo que es rinitis, es decir, la coriza o la secreción nasal, el enrojecimiento de los ojos, alteración del gusto, que está muy asociada a la alteración del olfato. Gracias a Dios yo no tuve pérdida de gusto, así que comí mucho. Dolor de cabeza, producción de esputo, no es muy frecuente. La mayoría de los pacientes tienen tos seca, es decir, es una tos seca irritante. Algunos pierden el apetito, angina o dolor de garganta. Esto hemos visto, una colega nuestra se presentó de esta forma como vértigo, ¿sí? Que ya sería como un signo o ya un síntoma del sistema nervioso, y algunos de ellos también hacían diarrea, ¿sí? Muchos de los pacientes, y hay algunos artículos que lo describen, quedan con fatiga crónica posterior a haber padecido COVID-19, y algunos de ellos van a tener disnea, pero ¿por qué? Por la secuela pulmonar que les deja a los pacientes que han tenido neumonías graves. Algunos casos, sí, podemos llegar a ver que algunos pacientes presentaban trastornos en la coagulación, que se expresan porque hay un aumento en el tiempo de protrombina, que es un estudio de la coagulación, el aumento del dímero D, que esto después nos vamos a detener un poquito, y sobre todo cuando charlemos de tromboembolismo pulmonar, vamos a hablar de lo que es esto, disminución del recuento de plaquetas. Entonces se ha llevado a pensar que uno de los procesos por el cual podía complicarse un paciente es lo que es la coagulación intravascular diseminada, que es un cuadro grave en el cual hay un proceso que son procoagulantes y anticoagulantes debido a una cascada inflamatoria, y que generaría casos graves en estos pacientes. Por eso, esto sí, digamos, es parte del tratamiento que utilizamos nosotros. Hacemos una
anticoagulación o heparinoprofilaxis. Es decir, le hacemos tratamiento con heparina, de acuerdo al peso, para evitar justamente el riesgo de que el paciente desarrolle trombos y tromboembolismos. Algunos estudios también demostraron que la obesidad tenía un papel importante en la progresión de COVID-19, es decir, promovía que el paciente pueda tener condiciones severas de diferentes maneras posibles, que es lo que vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, la obesidad, el síndrome metabólico, podría llegar a causar daño en los órganos. Esto puede llegar a evolucionar en falla funcional, sobre todo cuando el paciente está sometido a un estrés, ¿sí? En este caso está infectado, está con una enfermedad. Eso es un proceso estresante para el organismo y obviamente en el paciente que en contexto de obesidad tiene un comportamiento peor que una persona que no lo fuera. La obesidad también tenía un aumento en la expresión de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Que se unía firmemente a la proteína S del virus y eso convertiría también al tejido adiposo en un portal para mayor invasión del virus y hace que justamente los pulmones, el corazón también sean más vulnerables al ataque del virus. La obesidad también estuvo acompañada por un estado de inflamación, ¿sí? Hiperactivada, es decir, tiene una respuesta inmune también que está alterada, y esto genera una respuesta inflamatoria excesiva, y es lamentablemente lo que estamos viendo. Yo les soy sincero, el 98% de los pacientes que tenemos internados en la terapia son todos obesos, la mayoría. Capaz que uno o dos deben tener un índice de masa corporal menos de 28, o es decir, algún grado de sobrepeso tienen, pero la mayoría son todos obesos. Y el que tiene obesidad, lamentablemente, tiene muy mal pronóstico. A su vez, ¿qué sucede en los pacientes que tienen obesidad? Por la misma obesidad, generan aumento en la presión abdominal, y esto hace que ya genere un síndrome de hipoventilación crónico, entonces tiene una expansión, movimiento torácico que está limitado. Entonces, a la hora de presentarse con necesidad de una función respiratoria compensatoria, no lo puede hacer, porque está con este proceso ya abdominal, es decir, con la hipoventilación crónica, y a ese pulmón que ya ventila poco, le pones una infección pulmonar que afecta el parénquima pulmonar, entonces este paciente tiene más riesgo de hacer justamente insuficiencia respiratoria. Con respecto al tema del diagnóstico, bueno, ya lo saben, a todo proceso infeccioso respiratorio tenemos que hacer una radiografía. Vamos a ver después unos patrones tomográficos enseguida. En la radiografía se podía llegar a detectar patrones de vidrio esmerilado, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es lo que es cuando se ve un parénquima pulmonar que está un poquito sucio, no está condensado, no está blanco, está gris, ya lo vamos a ver enseguida. Tener un compromiso sobre todo en las bases, a nivel debajo de la pleura y a nivel posterior, y tener distribución periférica multifocal, y sobre todo afectar más los lóbulos inferiores. Vamos a ver un videito aquí. Esto es un video de una tomografía. Se ve, chicos, ¿no? Sí, profe. Lo vamos a poner de nuevo. Quise mostrar esta primera tomografía porque es una tomografía que no tiene tanto compromiso. Recuerden, a ver, vamos a ponerla de nuevo. Bueno, recuerden, pulmón derecho, pulmón izquierdo, tráquea, ¿sí? Acá ya empieza lo que es el mediastino, acá tenemos un corte, lo que viene a ser la aorta. Todo lo que es negro es el parénquima pulmonar. Estas estructuras que se ven acá son los vasos sanguíneos, ¿sí? Que muchas veces están acompañados también por los bronquios. No se puede llegar a visualizar, acá se ve por ejemplo un bronquio que tiene justamente en un corte axial, o un bronquiolo, mejor dicho. Ahí vemos bien, esto es el nivel de la carina. Recuerden que la carina tiene esta forma, ¿sí? El bronquio derecho tiene una forma que es más vertical, el bronquio izquierdo una forma más horizontal. Acá ya empieza también el corazón. Se ve acá un pequeño, no sé si se puede ampliar esto, sí. Se ve acá un poquito, un escaso infiltrado, ¿sí? Que es basal posterior, y que compromete principalmente las zonas posteriores.
Acá se ve algo de los trayectos bronquiales, ¿sí? Y escasos infiltraditos, es decir, una tomografía leve de un paciente justamente con COVID-19. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Noten cómo acá se ve una imagen de un aspecto más grisáceo, ¿sí? Esto es lo que se llama el infiltrado en vidrio esmerilado. Es una imagen gris que viene a ser un poquito homogénea, en algunas partes heterogénea, y que suele comprometerse en forma eh, bien distribuida. Vean cómo hay áreas que están neumatizadas, es decir, esas parches que aún no han sido afectados. Ya lo vamos a poner de nuevo, así la podemos ver. Suele tener siempre ese compromiso bilateral, múltiple, y es asimétrico, es decir, puede comprometer más un pulmón que otro, o comprometer los dos en la misma forma. Acá noten cómo se ven mucho los vasos sanguíneos, ¿sí? Generalmente los pacientes que tienen mucha prominencia de los vasos o de la vasculatura pulmonar son pacientes que pueden tener antecedentes de hipertensión pulmonar. A ver, quiero llegar a una imagen. Bueno, esto que se ve acá, se ve como un tubo negro en una nube blanca. Esto es lo que se llama broncograma aéreo. Suele ser un signo radiológico que es característico de la neumonía en general, no solamente la neumonía por COVID. Pero este patrón así, en vidrio esmerilado múltiple, distribuido en ambos pulmones, y que puede tener áreas parchadas, ya más condensadas, y áreas en vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado con el cielo gris, ya estas zonas de condensación es lo blanco, suele ser característico justamente del COVID-19. Bueno, acá vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a bajarle esto. Se escuchan las alarmas de... Vean, este paciente tiene múltiples infiltrados en parches, ¿sí? Este paciente tuvo una distribución un poquito más diferente que otros, pero suelen tener de esta forma: múltiples parches en vidrio esmerilado, distribuidos en forma bilateral, asimétrica, porque son más afectados unas partes que otras, y hay algunos que están teniendo una consolidación central, es decir, se ven unas áreas más blancas dentro del área gris. Por eso decimos tienen parches bilaterales en vidrio esmerilado y condensaciones múltiples. Tiene una imagen que nosotros a veces llamábamos como muy parecida a las que se ven las metástasis, como suelta de globos, nada más que es como una suelta de globos en vidrio esmerilado. Lo que sí, este paciente, para que ustedes tengan un pequeño dato, este paciente, además de tener COVID-19, estaba internado por una infección de piel y partes blandas, tenía una necrosis del tercer dedo del pie izquierdo, un paciente diabético, es decir, tenía una infección grave del pie. Entonces, se pensó que este paciente, además de tener un compromiso por coronavirus, también tenía justamente una neumonía estafilocócica. Sepan que la neumonía por estafilococo también se puede presentar de esta forma como embolia séptica, es decir, se ven múltiples imágenes algodonosas que se pueden distribuir bilateral y asimétricamente. Vean que este paciente, a ver, vamos a volver al anterior, no sé si se lo puede... Lo quiero adelantar. ¿Por qué decimos que no solamente era un compromiso del coronavirus? Porque, o sea, este era un paciente que tenía una PCR positiva, o sea, no niego que no haya tenido coronavirus, pero los pacientes con coronavirus siempre tienen compromisos que suelen ser bien basales,
y posterior. Es decir, cuando ya tiene un compromiso extenso de ambos pulmones, siempre suelen tener también comprometido las zonas basales. Cuando hablo de basal, hablo de las zonas bajas del pulmón, y son posteriores. Acá vean cómo está casi limpio algunas zonas basales posteriores. Entonces este paciente tenía ¿ven? Ahí cómo está limpio. Generalmente un paciente con coronavirus y neumonía por coronavirus y que tenga un compromiso extenso y severo como lo tiene él, generalmente estas zonas ya están comprometidas, que acá no se las visualizaba tanto. Bueno, y esto sí es una imagen mucho más difícil que ustedes comprendan, pero es un paciente que tuvo una neumonía por coronavirus y que se sometió a un barotrauma durante el tratamiento, es decir, por tratamiento con ventilación invasiva, es decir, estuvo expuesto a presiones a PIP alta, es decir, presiones fin de expiración positiva, y van a ver unas imágenes negras, que todo este negro que tiene ahí, recuerden que lo negro es aire, tiene algo que se llama enfisema subcutáneo y neumomediastino, que fue una complicación secundaria del tratamiento. Vamos a... Vean cómo se ve el aire distribuido en la piel. Lo vamos a parar ahí un poquito, a ver si se ve. Bueno, vean acá. ¿Ven esta imagen bien blanca? Vean cómo se ve el bronquio. Esto es lo que se conoce como broncograma aéreo, que es el signo radiológico de cualquier tipo de neumonía. Vemos cómo tiene engrosamientos septales, ¿sí? Que también son patrones digamos, fibróticos secundarios al proceso infeccioso de la neumonía. Esto que se ve acá es aire dentro del mediastino que está colapsando parcialmente el corazón, y esto es lo que se conoce como neumomediastino. Es una complicación que hizo el paciente debido al barotrauma, es decir, a las presiones positivas a las que estuvo expuesto. Pudo haber tenido una ruptura de alguna parte del parénquima pulmonar que hizo que el aire ingrese al interior del mediastino, asciende por el mediastino hacia el cuello y el aire penetra la piel, produciendo también esto lo que se llama enfisema subcutáneo. Nótese cómo el paciente a ver, vamos a volver un poquito acá, cómo este paciente ya tiene todo consolidado, no solamente tiene algunas áreas de parches en vidrio esmerilado, sino que ya tiene un patrón ya consolidativo. Cuando hablamos de consolidación ya tiene una imagen blanca, es decir, todo el parénquima está hepatizado y tiene algunas áreas que están todavía ventiladas y genera el patrón típico de broncograma aéreo. Muy bien. Con respecto para complementar esto, el proceso diagnóstico, sepan que a todo paciente con coronavirus se hace lo que es la PCR, que para eso es el hisopado. Antes se usaba mucho el hisopado nasofaringio, es decir, hacíamos a la nariz y también hacíamos a la garganta, pero hoy en día ya se utiliza simplemente el nasofaringio, y el hisopo tiene que ir bien por el piso de la nariz hasta lo que viene a ser el fondo de la rinofarinx, ¿sí? No tiene que, he visto por ejemplo en los noticieros que en otros países que hisopaban lo que es la fosa nasal, eso no sirve, tiene que ser la zona bien basal, la zona bien basal posterior para poder llegar a la rinofarinx, que es la zona donde generalmente se colecciona allí el coronavirus. Tiene una sensibilidad del 70%, sepan que existen otros hisopados para hacer lo que se llama el test de antígeno, que es como un test de embarazo, que es un reactivo que se utiliza, tiene la ventaja de mostrar justamente la positividad o negatividad del paciente, a diferencia de la PCR. La PCR es el método por excelencia, mucho más específica, con sensibilidad del 70%. Este test de antígeno es sensible, no tanto como la PCR, pero es menos específico, y la PCR permite ver si el paciente tiene una alta carga viral o una baja carga viral. Nosotros, por ejemplo, a veces veíamos los archivos del COE, en el cual se veía que el paciente que era informado con PCR positiva lo pintaba en rojo al que tenía alta carga viral, y en amarillo el que tenía baja carga viral, y en naranja el que tenía carga moderada. Pruebas serológicas, estos son las pruebas de los anticuerpos, es decir, son las defensas del individuo. Esto serviría cuando ya el paciente ya tiene una PCR que es negativa. Nosotros hemos tenido casos de pacientes internados que hasta eran positivos después de los 30 días de internación. Es decir, hay pacientes que lamentablemente continúan siendo positivos a pesar de haber estado mucho tiempo con la enfermedad.
Esto es algo que le solicitamos a todos los pacientes, lo que son los lactantes fase aguda. La ferritina es una proteína que almacena el hierro, ¿sí? Nosotros se la utiliza sobre todo para estudiar un paciente con un perfil de anemia, por ejemplo, y se ha visto que se elevaba en algunos procesos infecciosos o inflamatorios. Existe hoy en día algo que se llama los síndromes hiperferritininémicos, como ser, por ejemplo, las enfermedades TIL. Hemos presentado un caso de eso, de enfermedades TIL, síndrome macrofagocítico, son 3 en total. Y hoy en día se agregó esto, lo que es el coronavirus, justamente porque el coronavirus, el COVID-19, se lo considera hoy en día también como un marcador de ferritina alta. Por eso entró dentro de los síndromes hiperferritininémicos. A todo paciente también se le solicita lo que es la troponina, porque recuerden, habíamos dicho que podía producir esta enfermedad daño miocárdico, entonces con riesgo a hacer un infarto agudo miocardio. Y a su vez, podemos detectar si el paciente tenía ese riesgo cardiovascular. Entonces, a todo paciente que ingresa se le solicita troponina, y se le solicita generalmente a los 7 a 10 días después de internado. Solicitamos dímero D, ¿por qué? Porque se había visto que los pacientes que hacían coronavirus, como habíamos dicho, tienen trastornos en la coagulación con predisposición a hacer trombosis y hasta procesos tromboembólicos. Entonces solicitamos dímero D. El dímero D es un marcador inespecífico de TEPA o tromboembolismo pulmonar agudo. Lo vamos a repasar cuando estudiamos tromboembolismo pulmonar, ya también para este parcial, y para el cuarto lo vamos a repasar. Pero sepan de que es un marcador que es inespecífico, porque también se puede elevar en algunas enfermedades autoinmunes, en los pacientes con neumonía bacteriana, pero generalmente da valores muy altos cuando el paciente está cursando justamente con un TEPA. Y la procalcitonina se le solicita a todo paciente para descartar que no esté cursando con una infección bacteriana. Y es muy llamativo, les comento algo que nosotros hemos evolucionado, porque antes a todo paciente que ingresaba le poníamos antibióticos. Es decir, ingresaba con una neumonía por coronavirus, se le hacía antisulva y claritro como esquema de tratamiento inicial de antibióticos, pero hoy en día se ha visto que ya no era necesario, es decir, todos los pacientes venían con PCR positiva, un patrón tomográfico compatible, directamente dexametasona y heparinoprofilaxis. Y el que necesita ventilación mecánica se lo duerme y se lo ventila. Si el paciente tiene al ingreso una procalcitonina elevada o un ácido láctico elevado, que son marcadores justamente de anaerobiosis, de infecciones bacterianas o de sepsis, a ese paciente sí le colocamos antibióticos, pero si no, no. Los tratamos solamente, incluso en la terapia intensiva, los tratamos con heparinoprofilaxis y con corticoterapia, que es la dexametasona. Y hacemos una dosis inicial 10 días, 8 cada 12, y después hacemos 8 miligramos día solamente. Y posteriormente vamos descendiendo y lo transformamos a hidrocortisona para ya ir bajando la dosis de corticoides. Pero sepan que los pacientes que ingresan con neumonías por coronavirus generalmente hacen glóbulos blancos de valores normales, es decir, 4.000, 5.000, mientras que un paciente que hace una neumonía bacteriana siempre te va a elevar los glóbulos blancos. Bueno, esto con respecto, para que ustedes se ubiquen, con respecto al tema de del estado infeccioso y la formación de anticuerpos. Sepan que el paciente, a partir del día 0, recuerden que tenía un periodo de incubación que rondaba entre los 4 o 7 días, algunos pueden decir hasta 14 días, pero generalmente a los 7 días ya empieza con la etapa sintomática. Allí el paciente incluso ya empieza a elevar esto, lo que es la IgM, que es el primer anticuerpo que se inicia ante toda infección al inicio, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, ustedes se enferman, por ejemplo, de coronavirus, o se pueden enfermar, por ejemplo, de gripe o de, qué sé yo, una diarrea. La primera que se va a elevar siempre para cualquier tipo va a ser una IgM específica para ese agente infeccioso, ¿sí? Posterior, después, recuerden que este es el periodo de mayor inflamación entre el día 7 y el día 10, el periodo de mayor inflamación, sobre todo los pacientes con neumonía grave. Entonces ese paciente en esa etapa empieza a ponerse un poquito más comprometido de la función respiratoria. Pero el paciente, supongamos, si está cursando un cuadro sin neumonía, esta va a ser la curva que va a hacer generalmente, y a partir del día 14 ya se empieza a elevar la inmunoglobulina G, que es la que va a permanecer en el tiempo. Pero ojo, lamentablemente no todos los pacientes hacen permanencia reiterada y controlada y mantenida de inmunoglobulina G. Por ejemplo, yo tuve una colega que se infectó, tuvo coronavirus,
se hizo el control de la inmunoglobulina G al mes y lamentablemente ya no tenía nada de anticuerpos. Yo, por ejemplo, mi experiencia personal, yo, por ejemplo, me enfermé en septiembre, me hice el control el 30 de diciembre y todavía tenía anticuerpos y a títulos altos de inmunoglobulina G. Incluso, ustedes sepan que las vacunas, antes que hables Lucas, ya termino con esto, las vacunas, por ejemplo, ustedes sepan que no a todos le van a producir anticuerpos, sepan que tiene una efectividad, la Sinopharm más del 50%, la de Pfizer más del 70%, la Sputnik en un principio se decía 95%, después se fue viendo que redujo su porcentaje. No todas las personas van a hacer anticuerpos. Entonces, por eso pueden llegar a encontrarse con personas que están vacunadas, incluso con las 2 dosis, y que han tenido cuadros de neumonía grave. ¿Eso es culpa de la vacuna? No. Lamentablemente es culpa de la inmunidad del paciente. Lucas, ¿me ibas a preguntar algo? No, profe, se me activó. Listo, estamos. Bueno, chicos, para que recuerden, entonces, ustedes supongamos, ustedes quieren saber si han tenido coronavirus, capaz que nunca tuvieron síntomas, nunca se enfermaron, o capaz que tuvieron una rinitis, tuvieron alguna congestión, una tos seca, pero que fue autolimitada. Si ustedes se quieren controlar si alguna vez tuvieron la infección por coronavirus, tienen que hacerse justamente la inmunoglobulina G para coronavirus. Incluso sepan que los anticuerpos que se detectan para la infección por coronavirus no son los mismos que se dosan para el control de personas vacunadas. ¿Por qué? Porque los controles para personas vacunadas, generalmente, por ejemplo, la Sputnik, la AstraZeneca, la de Pfizer, el mecanismo, el antígeno que utilizan para hacer justamente la inducción y formación de anticuerpos es la partícula Spike. ¿Sí? Ya vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Entonces, no es lo mismo dosar un anticuerpo para la vacuna que un anticuerpo para coronavirus. ¿Por qué? Recuerden que el coronavirus tenía la partícula Spike, la partícula M, la partícula E. Entonces, en un laboratorio te pueden llegar a dosar la IgG para todas esas partículas para tratar de ver si el paciente tuvo infección o no. Entonces sepan que los anticuerpos para una persona que tuvo coronavirus no van a ser los mismos que si yo quiero dosar un anticuerpo para una persona vacunada. ¿Estamos? Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe. ¿A qué se le llama el test rápido y por qué es tan polémico? ¿Es lo mismo que la PCR? El mismo procedimiento para obtener la muestra es el mismo, porque te tienen que hacer un hisopado. Es decir, te tiene que hacer el hisopado nasofaringeo, ¿sí? Para obtener la muestra. Y la diferencia que tiene el test rápido es que es muy parecido a un test de embarazo, porque son test, digamos, que son elaborados por diferentes anticuerpos, por diferentes laboratorios. El test rápido para antígeno es para detectar si estás infectado o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Al hisopo ese que tuvo la muestra, se lo pone en contacto con un reactivo, y ese reactivo, lo que se va a hacer, se lo va a esperar, digamos, que reaccione un tiempito, por ejemplo, 2 minutos. Se colocan las gotas de ese reactivo en el tester, que es como un test de embarazo, y ahí se espera alrededor de 5 a 8 minutos, se colocan 5 gotitas generalmente del reactivo en el tester, y ahí se espera que reaccione. Se van a tener que ver básicamente una rayita, que es la rayita control, ¿sí? Que eso va a indicar, no sé si tengo una foto acá, va a indicar que está bien hecho el test, y si se pintan 2 rayitas significa que el paciente está infectado. Y generalmente para que sea positivo un test rápido, el paciente necesitaría tener una carga viral media a alta. ¿Por qué es tan polémico? Porque no es tan específico, no es tan sensible como la PCR. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones en las cuales hay pacientes que tenían, por ejemplo, un test rápido negativo, pero le han hecho la PCR y era positivo. Pero eso también depende de muchos otros factores. Por ejemplo, depende de quién toma la muestra, si la toma adecuadamente, si tiene una alta carga viral el paciente o no. Entonces, tiene muchos inconvenientes en medio. No quiero decir que los test rápidos no sirvan. Son muy útiles, pero en una persona que toma una muestra adecuadamente,
y obviamente un equipo, un test que sea justamente confiable y adecuado. Y los reactivos de fase aguda son solamente para pacientes hospitalizados, no ambulatorios. Exactamente, a todos los que están internados les solicitamos los reactantes fase aguda. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Bueno, chicos, espero que les haya sido útil. Ya vamos a detener la clase.